a Dios. Amamos la presencia del Señor y creemos fielmente en su palabra, que es palabra de vida, de salvación. Quiero que nos vayamos a Hebreos 5 y cómo puede el hombre existir. Toquemos del 11 en adelante y dice así en el nombre de Jesús. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto a lo que se refiere a la justicia, porque es niño, dice. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es para los niños, o mejor dicho, los tales como los niños son los que van a entrar al reino de los cielos, pero aquí está hablando acerca de la palabra inexpertos. O sea que no han alcanzado una madurez espiritual para poder entender realmente lo que es el bien y lo que es el mal. Y creo que el Señor hoy casualmente tenía en mis brazos un bebé, un recién nacido que no tenía ni 12 horas de haber nacido al mundo. Y apenas lo comencé a cargar, sintió el movimiento, sintió que lo estaban sangoloteando, como dicen, hablándole. Comenzó a buscar qué comer más bien en ese momento. Él no estaba pensando, oh, me vinieron a visitar, oh, estos son los brazos de mi tía, oh, esta es la tal fulanita, oh, estoy en este lugar. Él no sabía si era su mamá, él no sabe lo que es mamá, no sabía lo que es el entorno. Él lo único que quería en ese momento era alimentarse, porque no tiene conocimiento, no sabe, su cerebro no está para funcionar en estar pensando, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Él estaba en una libertad, porque su mente, lo único que estaba pensando, digo yo, aunque no es pensando la palabra correcta, sino que su sentido, su naturaleza está diseñada ahorita solo para leche materna. Aún su organismo, su estómago, lo único que acepta muy bien allá adentro, no hablando de su boca, sus dientes o los músculos, es solamente leche. Y aquí está diciendo que los que están así son unos inexpertos, no tienen ese conocimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero dice la palabra que teniendo ya mucho tiempo, debería de ser maestros ya y no tener que volver a hablar acerca de los primeros rudimientos de la palabra de Dios.
Les pregunto yo algo. ¿Se imaginan que una persona hablando ya bastante encarrilada en este mundo, unos 30 años, pongamos, para comenzar, se le regresa el cerebro a ser un recién nacido de leche nada más? Se miraría bien raro, ¿verdad? Que alguien te cargue y de repente comenzás a buscar leche nada más, con tus ojos cerrados, y si no te la dan vas a llorar. Es raro de que en vez de que ya fuera más adelante, en vez de que ya tuvieran madurez en lo que come o lo que dice, en lo que habla, en lo que piensa, en lo que hace, se regrese a ese nivel. Literalmente la palabra está diciendo eso aquí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar, que comencemos de nuevo. Así como está ese bebé ahorita, en un comienzo donde los padres van a comenzar a encarrilarlo, a mostrarle, a hablarle, a enseñarle. Y es un trabajo que va a terminar en algún momento para los padres. Cuando ya los jóvenes ya están a sus 18 años y ya comienzan a volar, ya comienzan a vivir su vida, ya comienzan a separarse de los padres, ya comienzan a ser una sola carne aparte. También en la palabra del Señor llega un momento cuando nosotros debemos de estar ya sólidos, sabiendo qué es realmente lo bueno y lo malo, no como esos niños que no saben nada, absolutamente nada, de lo único es de alimentarse. Y ese alimento suave tiene que ser. No puede ser un alimento sólido porque no están preparados para eso. ¿Ha sentido alguien alguna necesidad de alimentarse espiritualmente más sólido? ¿Han sentido esa necesidad de cambiar el estilo de la comida espiritualmente? ¿Se han sentido con el deseo de sentirse más independientes, de sentirse más fortalecidos, de sentirse más valientes en usar la palabra de Dios? Porque aún nosotros en algún momento, y lo digo por experiencia, y lo digo porque lo he visto, lo he oído, y quizás lo he vivido, en algún momento nos sentimos que es el tiempo de dejar de estar recibiendo, que los padres nos aconsejen, nos digan, nos enseñen, nos estén haciendo todo a su manera, porque nos sentimos ya nosotros más capacitados, nos sentimos más valientes, más seguros en esta vida. Y ya de repente, cuando viene la mamá o el papá y te comienza a decir, mira esto sí, esto no, como que nos estorba, como que no queremos ya nada de eso, porque nosotros queremos vivir una vida ya más sólida, dominada por nosotros mismos. Pero en el andar con el Señor, en este camino de la salvación, nosotros tenemos que salir de lo que es la lechita, que nos estén diciendo, mira esto, mira lo otro, que la palabra dice esto, que la palabra dice allá, que el Señor dice esto, que el Señor mandó esto. Tenemos que tener bien claro qué es lo bueno y qué es lo malo.
Porque si nosotros no estamos bien claros qué es lo bueno y qué es lo malo, y nos vamos en algún momento a lo que nosotros creemos que es correcto, podemos fracasar, podemos tropezar, nos puede ir mal, nos puede ir en feria, como dicen, porque esos sentidos no están bien despiertos, no están bien abiertos o no están bien ejercitados para nosotros poder estar a ese nivel de no recibir consejos, de no buscar, aunque sea en la palabra del Señor, humildemente algo que Dios pueda hablar, como muchos hacen, de que abren la Biblia y dicen, vamos a ver qué dice el Señor, lo que me salga eso dice. Y se vuelve muchas veces un fracaso porque no tenemos esos sentidos bien ejercitados. Cuando el Señor nos trae a su luz admirable, cuando el Señor nos llama, aunque vengamos de cualquier edad, y nos bautizamos, pasamos por la sepultura de las aguas para comenzar a nacer un nuevo ser dentro de nosotros, con la idea de que el Señor va a terminar en nosotros una obra según su carácter, según su corazón, según sus pensamientos, que no sean nuestros pensamientos, que no sea nuestra corazonada, que no sea nuestro carácter, sino que va a terminar siendo hijo de Dios, hijo de león, fortalecido, valiente, sabio, sin temor, sin dudas. Y es allí donde nosotros ya no buscamos más lo suave, lo bonito, lo que nos pintan, lo que nos ayuda a sobrevivir para el andar diario, palabra suave, palabra que te va a llenar de alegría o esperanza en ese momento, sino que decimos, quiero más, quiero conocer más, quiero llenarme más del Señor, quiero palabra para poder descubrir más, quiero alcanzar más en el Señor. Amén. Aleluya. Y es ahí donde comenzamos a crecer y a no parar más. Pero que nadie le dé ese síndrome de que está en ese nivel porque solamente que le pasó algo terrible, que un derrame espiritual, una parálisis espiritual o un accidente espiritual que te dejó sin sentidos. Creo que no, ¿verdad? Porque también tenemos a un Dios que nos guarda y nos cuida y nos quiere llevar a su salvación, y el Señor no se va a llevar a su reino a gente que va a llegar paralizado espiritualmente, no. Gente que perdió su conocimiento espiritual y se le olvidó quién era Dios, claro que no. A como pasa a veces cuando el ser humano sufre situaciones donde hasta pierde su memoria y desconoce al familiar, y si queda vegetable sin saber nada de la noción de lo que esté viviendo. Pero con el Señor no es eso, no es esa la forma, pero sí existe algo que sucede en el mundo espiritual que aún a los grandes los ha hecho caer, aún a los grandes los ha hecho fracasar y tropezar. Se llama diablo y Satanás. Es un enemigo fuerte
Es un enemigo que no descansa para destruir al creyente. Podremos decir es un gusano que chancome el cuerpo espiritual, que quiere llegar hasta la mente espiritual para destruirla y dejarlo, como tal literalmente les dije, sin conocimiento de nada. Y una vez que entra, destruye todo el cuerpo. Una vez que entra es para dejarte muerto completamente. Una vez que le abren la puerta a ese gusano, es para matarte y mandarte al más allá de las tinieblas. Pero tiene que ser de la forma que dije, cuando se le abre una puerta, cuando nosotros nos ponemos frágiles, cuando no tomamos esa identidad, esa fuerza para decir, aquí no tienes entrada, aquí no vas a entrar. Porque lo que ya existe en el Señor es, pero siempre tiene ese enemigo que sigue para destruir. Es la única forma que un ser humano puede llegar nuevamente a ese nivel, de que después de haber llegado a ser un grande, después de haber crecido, de haber tenido buena alimentación, vuelva y caiga en el pecado, muera en el pecado. Entonces comience nuevamente con lo poquito que Dios dijo, que Dios te mandó a decir. Mira que Dios te ama, mira que el Señor te está diciendo que no tengas miedo, mira que el Señor te quiere fortalecer, mira que el Señor esto y lo otro, y para que vuelva nuevamente a tomar vida. Pero claro que para Dios no hay nada imposible y Dios todo lo puede hacer porque Él es el único que resucita a los muertos. Pero no lleguemos a ese extremo nosotros, porque vas a ir cayendo de mano en mano, vas a andar de lugar en lugar dependiendo siempre, vas a andar allí dando lástima, pesar, vas a retrocederte en el tiempo después de muchos años. Y es por eso que el Señor habla a la iglesia siempre, mantenerse fortalecido. No podemos descansar, no podemos parar, no nos podemos tomar un descanso, no podemos ni siquiera decir, con lo que hice hoy fue suficiente hasta para mañana y pasado mañana y la semana. Porque el diablo no descansa. El diablo es un espíritu, y si nosotros andamos en espíritu, debemos de ser también un espíritu que no descansa. Que esta carne se mueva por un espíritu vivo, despierto, sabio. Un espíritu que alumbra, un espíritu que mira, un espíritu que escucha, un espíritu que habla. Porque si no, esa existencia que el Señor ha ido creando en nosotros, así como una madre comienza a crear desde que le entregan el recién nacido hasta que ya llega a ser un joven profesional, todo ese trabajo se echa a perder. Qué triste eso, las noches de desvelo, las noches de lucha, toda la alimentación, todo el dinero, y que por un descuido pase lo que nadie quiere que pase, de que caigas en unas redes del diablo, y de ahí, como dicen, milagrosamente vas a poderte levantar de ahí nuevamente, si es el poder de Dios y si realmente te arrepientes, si realmente reconoces.
Pero es mejor llegar a este nivel que el Señor está hablando en este lugar, aquí en Hebreos 5, donde está diciendo de que el que ya tiene sus sentidos bien ejercitados conoce el bien y el mal. Es mejor estar en ese nivel y poder siempre decir: esto me va a hacer mal, esto me va a hacer bien. Y si nosotros caminamos con el bien y el mal bien claro, bien entendidos, entonces no vamos a llegar a esa situación nuevamente. Porque es triste. Yo agarraba a ese bebé y lo comencé a hablarle y lo sangoloteaba y todo, y de repente, chas, hizo su primera vez y me tocó limpiar. Y yo digo: me estabas esperando para que te limpiara la primera vez en tu vida de entrada. Y no solo eso, después comencé y ya todavía me regó la cara. Se regó él y regó las cosas que estaban allí. Es lindo ver eso, pero yo les aseguro que no vamos a llegar nuevamente a esa situación ingenua después de muchos años, porque va a ser cómico, vergonzoso. No va a ser para el Señor agradable vernos en esa situación nuevamente. Después de que ya mejor deberíamos de haber comenzado a ser maestros de la palabra, sabios, educando a otros, levantando a otros, enseñando a otros, ayudando a otros, dando vida a otros que estén allí muertos. Y es vergonzoso que muchos han vuelto de regreso a eso, después de haber sido grandes, después de haber tenido una historia hermosa con el Señor, después que el Señor había hecho un buen trabajo, un trabajo de mármol, y volver a esa situación. No podemos hacer, porque la existencia del ser humano tiene etapas, y de la misma forma espiritualmente tenemos etapas que quemar normalmente. Como cuando te caíste, pero eres el justo, entonces el Señor te va a levantar, porque el justo por su fe va a vivir. Pero uno que ya sabía el bien y el mal, uno que ya conocía del diablo, mejor dicho, que sí existe el mal, que sabe de dónde ha venido, sabe dónde estaba atado, encarcelado y como alejado de la presencia de Dios, y dejarse volver a caer a lo mismo. No lo quiere el Señor eso. Eso no es así. Tenemos que madurar, ir creciendo y mantenernos en esa madurez conforme vayamos creciendo, conforme vayamos caminando con el Señor. Porque lo que el Señor quiere es un ejército. El Señor quiere gente que esté preparada, gente que está esperando su venida, gente que se está armando de almas, gente que está buscando para su reino, no dándole problemas. Es cierto que el poder de Dios no se agota. Es como el amor de los padres o la madre, es un amor que es muy parecido al amor de Dios, pero no lo es. Entonces los hijos no los hacen muchas veces, pero volvemos a amar. El amor de Dios no se agota, pero tiene su límite también, porque claramente dice que Él es lento para su ira. Entonces quiere decir que en algún momento Él cae en la ira y viene y azota, corrige, castiga
a quien recibe como hijo, para hacerlo llamar hijo de Él después, si soportamos el azote de Dios. ¿Por qué? Porque es un ser que tiene un amor legítimo de padre. Es un ser que es un amigo muy parecido al hermano, casi hermano. Porque todo aquel que hace la voluntad de su Padre, esos son sus hermanos. Nosotros somos adoptados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces ese amor es muy parecido al de un hermano, un amigo fiel, un Dios que nos ama. Pero como cualquier otro ser humano también, nosotros hoy tenemos un tiempo donde nos cansamos. Claro que nosotros nos podemos cansar en unos 2, 3 meses, quizás unos cuantos años, pero lo del Señor nadie lo puede contar. Cuándo es el tiempo que Él tiene y hasta cuándo es que Él termina el tiempo de su paciencia con nosotros. Y yo no estoy hablando de la gente que no está en Cristo Jesús, sino de nosotros mismos, los de la iglesia, los que esperamos, los que somos del nombre de Jesús, los que somos bautizados en el nombre de Jesucristo, los que sabemos que Dios existe. No vamos a regresar a esa situación, porque en el mundo espiritual no hay problemas mentales espirituales, solo existe pecado y existe la libertad nada más. Porque al Señor no le nacen los hijos espirituales con problemas mentales, porque eso es mentira, para que vengamos a decir es que yo le nací al Señor así medio mal, yo soy medio rarita, porque no, en Él vamos a hacer lo que Él dijo que vamos a hacer, punto. Porque Él nos llama y dice, yo te voy a dar una nueva identidad, yo voy a hacer una nueva criatura en ti. Y no le vamos a salir con ese cuento al Señor. A los padres les sale así, pero a Dios no le salen así. Este es oveja negra, va para allá. No le podemos decir eso o yo te salí así y me tienes que amar de esa forma, porque no. El Señor solamente entiende obediencia, y eso es todo. Y ahí es donde nosotros debemos de decir, yo ya pasé mi etapa cuando me amamantaban, necesitaba de otros, con humildad en el corazón. Me dejé guiar, aceptando que el Señor me estaba llamando, y me puso gente que me iba a ayudar, gente que estuvo allí conmigo. Y es el momento ahora de mantenerme firme en lo que fue mi elección. Porque hay dos cosas que nosotros elegimos en este mundo: o elegimos a Dios o elegimos al diablo. Pero no hay de que aquí ahorita solo estoy viviendo mi vida. No, andás con Dios o andás con el diablo. Estás dentro del redil o no estás dentro del redil. Punto. Dos decisiones: o sos o no sos. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor en nuestra vida, no vamos a ser perfectos ahí nomás. Va a haber mucha lucha, mucha persecución y muchas cosas que pueden pasar. Pero nosotros, así como decidimos seguir al Señor, así mantengámonos firmes en esta carrera, firmes hasta el final. En medio de las persecuciones, en medio de todo lo que nos venga, las tempestades, las pruebas, confiemos en el Señor y Él nos va a estar ayudando. Pero no caigamos en esa etapa que ya no nos pertenece vivir. A mí me daría pena que a mi edad de 40 años me comience a comportar como una niña recién nacida de lechita,
Y lo digo desde un nivel de meses, que son los de leche realmente. Ya de un año para allá, hasta aquí en la tierra les comienzan a dar comida. Donde hacen sus cosas y no tienen la menor noción de lo que están haciendo, porque no son controlados por su mente. No nos vayamos para allá, porque no va a ser gracioso. No va a ser gracioso. Al contrario, advertencia contra la apostasía, dice la palabra de Dios. Porque lo que te espera es que vas a vender, vas a perder, vas a renegar, vas a renunciar a lo que se te ha entregado para que tu final sea de muerte. Pongámonos de pies.